Increíble, ¿no? Bueno, ¿está usted listo, querido? Pues nunca voy a estar listo. Bueno, queridos amigos, estamos en esta sección titulada Mentores. Queridísimo Elías, antes de hacer una presentación e introducción formal, yo te pediría que iniciaras esta plática con algún tipo de pensamiento, meditación, comentario, lo que tú quieras que salga de tu corazón. Antes que nada, muchas gracias, Lalo. Muchas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto entrar a temas espirituales, a temas que están adentro de mí, ¿no? Hoy toda mi vida la trato de basar desde el agradecimiento. Es lo primero que hago al levantarme. Y ahorita que hablábamos, porque yo cada vez, y me gusta decir esa frase, cada vez soy menos religioso y soy más espiritual. Pero conservo una oración de la religión judía, que es lo primero que hago en la mañana. Que es, la oración se llama el Modé Ani, pero lo que dice la oración es básicamente le agradeces a Dios por haberte devuelto el alma. Wow. Le agradeces a Dios por haberte devuelto el alma. Y tardas como 12 segundos en decir esa oración. Más o menos, 12 segundos. Y si investigas científicamente, el hombre no debe de pararse de la cama inmediatamente. Debe de haber como una pausa, porque hay cuestiones físicas que si tú te paras, como cuando te paras rápido de una silla o algo, te mareas, Uh-huh. y puedes hasta caerte y alguna cuestión así. Entonces hay una cuestión ahí científica de decir, no te pares de la cama y todo. Y si buscas, lo recomendable es el tiempo que tarda esta oración. Wow. Que tardas en decirla. O sea, a mí me gusta muchísimo empezar desde el punto de decir esa oración y de ahí seguirme con agradecimientos, pero en mi idioma, en cómo yo hablo, con lo que yo concibo como Dios, que es absolutamente distinto a como yo concibí a Dios. Entonces, yo le agradezco desde despertarme, desde tener lo que tengo, desde el fondo de mi corazón, porque al fin y al cabo yo decido al principio del día, y me gusta pensarlo como que es una decisión mía y no de él inclusive. Es como pensar que en ese primer momento él me deja el timón del barco un minutito y me dice, a ver, te lo presto un minuto, y ese minuto yo decido nada más entre dos cosas: agradecer todo lo que tengo o quejarme de todo lo que me hace falta. En ese momento me da, qué belleza. Ahí está el timón. Qué belleza. Luego me lo quita. Y el resto del día es de él, ¿no? Los resultados del resto del día es de él. Pero ¿cómo empiezo yo el día? ¿Desde qué cristal? ¿Desde el cristal del agradecimiento? ¿O desde el cristal de la queja? De pensar que el universo no es justo conmigo, que me hacen falta muchísimas cosas, que desde la postura de la víctima y demás. Entonces yo hoy decido, y para arrancar esta plática contigo, sí, decido empezar agradeciendo y agradecerle a Dios por absolutamente todo, y en este momento pues principalmente agradecer por la salud que tengo, por la salud que tienes, por la salud que tenemos, y que podemos juntarnos a platicar, porque luego tendemos también a no valorar esas cosas tan importantes, que son realmente las importantes. Tendemos a no valorarlas porque están en el día a día y las damos por hecho. Pero ¿qué tal las personas que hoy están lidiando entre la vida y la muerte por un virus o una cuestión que ellos no eligieron tener? Así es. Entonces, pues qué bonito que des la oportunidad de empezar esta plática con agradecimiento. ¿Quieres decir la oración o no? La oración en hebreo es dice Modé Ani lefaneja melejai bekayam shehesarta inishmati bemla rabá emunateja, que básicamente lo que quiere decir es gracias Dios mío por devolverme el alma. Wow. Entonces, qué maravilla, qué maravilla. Querido Elías, el propósito
de este segmento de mentores es que yo básicamente me he inspirado en utilizar la plataforma de mis redes sociales para inspirar a muchas personas, porque estoy convencido que hoy el mundo necesita mucha espiritualidad. Veo a muchos jóvenes que están muy rotos y que no tienen de pronto las herramientas necesarias para, primero que nada, entender qué es lo que les pasa. O sea, no saben ni siquiera hacer un diagnóstico de qué es lo que tienen. Después les da miedo preguntar, o sea, les da miedo cuestionar a un sacerdote, les da miedo cuestionar a un rabino, les da miedo cuestionar al profesor, y entonces hay que tratar de llevarlos de la mano, ganarse su confianza, escucharlos, que creo que la gente lo primero que necesita es ser escuchada, ser atendida, sentirse querida, y después tratar de darles esas herramientas, porque la raíz de mis problemas, tú lo viviste, perdón que parezca disco rayado, pero este segmento se llama Mis Mentores y el Señor es uno de mis principales mentores. Tú me viste roto, tú me viste destrozado, tú me viste a punto de colapsar y tú me ayudaste a salir adelante. Pues mira, Lalo, mira, que ahorita que hablabas de mentor o no mentor, ¿me entiendes? O qué podemos aportarle a alguien, ya sea que esté sufriendo, o que tiene muchas preguntas, o que quiere recorrer un camino que tal vez yo ya recorrí, o alguna cuestión así. Creo que el punto más importante hoy por hoy en mí es hablar desde mi experiencia. Yo lo único que vi en ese momento fue verme reflejado en ti, y desde ese punto tratar de ser totalmente empáticos en el sentimiento, porque es sentir a través de ti lo que tú estabas viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque yo ya había vivido cuestiones semejantes, ¿me entiendes? Que le llamamos un puente de comprensión, pero es entender perfectamente qué estás viviendo emocionalmente. Al hablarte desde mi experiencia, al tratar de darte unas palabras desde mi experiencia y contarte cómo superé yo ciertas cuestiones o cómo se fueron dando en mi proceso, porque me encanta ese enunciado de decir, cada proceso es perfecto, mi proceso es perfecto, aunque haya sido largo y doloroso y lo que haya sido, hoy lo veo como un proceso perfecto, y hoy volvería a vivir los lugares más oscuros de mi vida, porque hoy acepto a la persona que soy hoy, y hoy soy esa persona gracias a mi sombra proceso, y a la luz y a todo el proceso que he vivido. Y entonces, hoy no tengo esa fantasía de poder regresar el tiempo y poder no hacer cosas o que cosas sean distintas. Al contrario, hoy soy un agradecido dentro de este tema del agradecimiento también de todo mi pasado. No me duele mi pasado. Y si mi pasado puede ayudar a alguien, hoy esa es la parte más reconfortante. Wow, sí, ¿entiendes? Increíble. Entonces, escucharte a ti desde el corazón y ver lo que estabas viviendo en ese momento, pues obviamente me llevó a mí, a esos rincones de ese sentimiento, de ese dolor emocional, ese vacío, ese sinsabor, ese de ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? O sea, es una especie de recordatorio, es una especie de espejo como para que de pronto veamos ese recordatorio. Y cuando me toca a mí encontrar personas que me piden algún tipo de consejo, que consejos no doy perspectivas distintas de vida, pero es también un poco el espejo para decir, acuérdate, ¿no? ¿Dónde estuviste, cómo estuviste y cómo saliste? Claro. Y agradece. 100%. A mí, por eso te digo que me gusta hablar desde mi experiencia. Porque ahorita que decías la palabra consejo, si yo empiezo a dar consejos, es mi ego el que está hablando. Exacto. Ay, gracias, qué bonito. ¿Ya ven por qué yo les digo que no doy consejos? Fíjense en lo que acaba de decir mi gran mentor Elías. No doy consejos porque entonces es mi ego el que está hablando. Entonces, yo siempre voy a tener una brillante idea de cómo solucionar tu vida. Mi ego siempre va a salir y va a gritar y va a decir, dile a Lalo esto y esto y esto, porque con eso le vas a arreglar absolutamente todos sus problemas. Yo tengo que tener la humildad, apartar ese ego totalmente y decir, yo lo único que puedo compartirle a la persona de enfrente es mi experiencia.
Es lo único que puedo compartirle. Y es ahí cuando encuentras esa empatía entre dos personas que están en búsqueda. ¿Me entiendes? Que dices, yo viví esto. Esta es mi historia de vida. Esta es mi historia de vida. En este punto tal vez toqué fondo. Toqué un fondo emocional y tuve que hacer esto y esto. Y fue el camino que recorrí. Yo te lo comparto. ¿Entiendes? Te lo comparto. Sí, ya tú tomas lo que tú resuenes, pues que te sirve y que te ayude, y lo que no, pues lo desechas, ¿no? Que es también lo que yo les digo a las personas, y platicábamos ahorita que veníamos en el camino, y me parece maravilloso porque comentaste algo de una persona que ahora estás tú siguiendo, y es en gran medida lo que también comenta mucho Alfonso Ruiz Soto, y es en gran medida lo que comento yo. Le digo, a ver, primero, yo no tengo la verdad absoluta de la vida. 2, si no me quieres creer, pues no me creas. Yo no estoy buscando adeptos para ninguna religión, ni ningún partido político, ni ninguna secta, sino todo lo contrario, es compartirte una experiencia de vida. Toma lo que te sirva, vívelo si quieres, pasa por ahí, y bueno, por lo menos para que sepas que ya hubo otra persona, pues que lo vivió. O sea, es como si nos dieran la oportunidad de irnos por la libre o por la de cuota, ¿no? O la nopalera. Hay 3 caminos, ¿eh? Sí. Hay 3 caminos. Pero explícales cuál es la nopalera. Puedes por la libre, por la cuota o por la nopalera. Bueno, la nopalera es obviamente el peor de los caminos, ¿no? Es agarrar y prácticamente no tomar la experiencia de nadie más. Ajá. ¿Me entiendes? Querer vivir desde la soberbia absoluta y creer que yo tengo la respuesta para decir el cómo y el por dónde. Y pues lo que ahí con lo que me voy a topar es con un camino lleno de obstáculos, lleno de dolor, lleno de cosas que me van a llevar al mismo lugar, ¿eh? Sí. Pero es ¿qué decido? Exacto. ¿Por dónde decido? Si me voy por la libre, me voy por la cuota o me voy por la nopalera, que voy a terminar llegando al mismo lugar, pero con qué nivel de esfuerzo, de sufrimiento y demás. Pero eso es la parte padre. Yo no puedo entender, es muy difícil que yo escarmiente en cabeza ajena. Es muy difícil que tú me cuentes, me platiques un proceso y yo lo tome como tal, como bueno, ¿entiendes? Porque es una historia que vivimos desde niños. ¿Cuántas veces nos dijeron nuestros papás cómo tenían que ser las cosas y tal vez no te diste cuenta hasta que fuiste padre? No te diste cuenta que cuánto le podrías ahorrar de sufrimiento a tus hijos. Que sí, ¿no? Ellos van a tener que vivir su proceso, su camino. Ellos van a decidir por dónde tomar. Pero yo creo que es muy importante que las personas tomen esto también desde el punto de vista de prevención, porque por ejemplo ahorita hablábamos de las personas que viven privadas de su libertad. Y entonces Elías me compartió que hay muchas mujeres que viven privadas de su libertad y de pronto el mismo sistema, cuando tienen un hijo dentro del penal, a los 5 o 6 años el sistema pues les quita el hijo. Ahora, ¿por qué estás dentro de ese centro penitenciario? Pues porque cometiste un error, y sí, estamos diseñados para fallar, pero si podemos hacer algo para la prevención, si yo hoy puedo sembrar una semillita en tu corazón, compartiéndote no solamente mi experiencia de vida, compartiéndote a mis mentores, que ellos están 1,000,000 de pasos adelante que yo, sembrar esa semillita para decir, mira, pues si empiezo yo a buscar mi paz interior por aquí, por allá, si empiezo a controlar mi ira, si empiezo a controlar mis emociones, probablemente evitemos que algún día te estés arrepintiendo de algo, de una consecuencia grave. Yo en esos casos, primero, yo he aprendido a que no se debe juzgar. No se debe juzgar, y siempre para tratar de entender a las personas tengo que tratar de ponerme en los zapatos de los demás. Muchísimo tiempo tardé en comprender eso, porque durante muchísimos años, desde mi niñez hasta una edad bastante madura, yo consideré que el mundo giraba en torno a mí, el universo completo giraba en torno a mí.
Entonces, todo lo que me sucedía, todo lo que pasaba, independientemente de dónde viniera, estaba dirigido o estaba en torno a mí. Entonces tú podías juzgar, yo podía juzgar a mis papás, podía juzgar por algún trato, alguna forma, alguna manera de ser para conmigo, que ahorita les platico un poquito de mi historia de vida. Pero a la hora de juzgarlos, yo nunca dije, ¿qué formación tiene mi mamá? ¿De dónde viene mi mamá? ¿De dónde viene mi papá? ¿Cómo los trataron a ellos? ¿Cómo los educaron a ellos sus papás? Nunca me detuve yo a pensar qué vida habían vivido ellos. Y entonces yo solamente pensaba en qué me faltaba, o qué me sobraba, o qué necesidades tenía, o por qué eran las cosas de una manera o de otra en torno a mí. Pero a la hora que yo empecé a volverme empático en pensamiento, porque inclusive ya había muerto mi papá, mi mamá ya estaba enferma, pero volverme empático en sus historias de vida, en ese momento los empecé a entender. Claro. Y entonces ahí vienen conceptos muy interesantes. Les platico un poquito en ese asunto, pero es mi historia, tratando de no alargarla tanto. No, alárgala todo lo que quieras, porque justo eso te iba a preguntar, porque luego caemos mucho en esto. Mucho de lo que hago es hablar en base a la retroalimentación que me da la audiencia. Entonces muchas veces nos ponemos en el papel de la víctima, sin juzgarlos, queridos amigos, porque saben que los quiero mucho y los adoro, y esto lo hacemos desde el amor, pero para que vean que nadie ha vivido una vida fácil, que todos somos sobrevivientes de nuestra infancia. Cuéntanos por favor esa parte que es interesantísima, fascinante. Es una vida interesante, y casualmente tiene un episodio que no te sabes tú, pero que te iré platicando, que fue hace 15 días. Wow. Pero bueno, todo arranca esta parte complicada, porque soy hijo único de un matrimonio, así me entendía yo como niño, hijo único de un matrimonio de dos papás mayores. Cuando yo nací, mi papá debió haber tenido aproximadamente 51 años y mi mamá 43. Esa es la información que yo empiezo a tener de niño, ¿no? Yo empiezo a sentir a mis papás diferentes, sí empiezo a sentirlo diferentes a los papás de mis amigos, porque les llevaban tal vez 20 años de edad. Claro. ¿Entiendes? Entonces empiezo a sentir cuestiones diferentes. Mis papás eran de la edad o inclusive más grandes que abuelos de papás de amigos. Sí. Todo lo peculiar, digamos, o lo en un momento colapsante, ¿no? Comienza un día que voy en el camión de la escuela, y una niña que estudiaba conmigo de mi misma edad, llega y me dice que soy adoptado. Esta parte te la conoces. Llega y me dice que soy adoptado. Y hoy lo que tengo que explicar mucho es, a mí me gusta decir que esta historia la vive un niño de 7, 8 años. Porque no es lo mismo ver la historia con una mentalidad de 40 y tantos, claro, por supuesto, a ser un niño de 8 años. Entonces, a ese niño de 8 años le dicen, pues no eres hijo de tus papás, eres adoptado. Que tal vez es la broma recurrente entre hermanos y niños, y etcétera. O sea, una broma que le puede decir un hermano mayor a su hermano menor y decirle, tú eres adoptado, y alguna cuestión así, ¿no? Que pues en este caso, pues yo llego a casa, ya me deja el camión en mi casa. Entro como cualquier día normal y le pregunto a mi mamá que si soy adoptado, porque me lo venía diciendo hace 10 minutos una niña en el camión de la escuela. Y mi mamá, que por eso te hablo de la empatía y de la historia de vida, en ese momento mi mamá agarra y me dice, sí eres adoptado, ¿quieres milanesa o frijoles? O sea, sigamos en la dinámica común, no quiero hablar del tema. Qué fuerte. Y a partir de ahí empieza lo realmente doloroso, porque hoy por hoy, obviamente, la adopción no era un problema. Ya visto desde la mentalidad
de una persona mayor, de una persona que ya recorrió cierto camino. Hoy por hoy obviamente la adopción la veo como una de las cosas más hermosas que existen, ¿me entiendes? Y de más agradecimiento, ¿me entiendes? Hoy lo veo como una historia de mi vida que amo, pero en ese momento las personas que más quiero en mi vida me ocultaron algo, me mintieron. Y si me están mintiendo y si me están ocultando es algo malo. Entonces la adopción es mala. Entonces, a partir de ahí, y ahorita me voy te dije que no conocías esta parte, pero yo hace 15 días contacté a esa niña que me dijo que yo era adoptado. Regresaré luego a esa parte de la historia, pero nada más voy a comentar esa pequeña parte que ella me dijo, que efectivamente yo regresé al camión de la escuela al día siguiente. Yo esto no me acuerdo. En algo que vamos a tocar probablemente después en la plática de los mecanismos de defensa que desarrollamos para sobrevivir, bloquear y cuestiones de ese tipo, ¿no? Pero ella dice que yo llegué, de hecho dice que nos llevábamos muy bien, que éramos buenos amigos en la escuela. Yo no tengo ningún recuerdo de ella más que el hasta haberme el día dicho, que te dijo eres adoptado. Es el único recuerdo que yo tengo de esa niña. Y me dice que yo llego al día siguiente a la escuela y que le digo que lo que me dijo es una mentira, que mi mamá me enseñó fotos de ella embarazada. Entonces, imagínate un niño de 7, 8 años que en ese momento agarra y dice, esto no es cierto. Se encoraza totalmente, cubierto en una mentira. Le dice, a mí me enseñó fotos mi mamá de ella embarazada y lo que tú me dijiste es una mentira. Y ahí empieza la etapa más dura de mi vida, que es el silencio, la soledad, porque es enterarme a los 8 años que soy adoptado y no hablar absolutamente con nadie del tema. Con nadie es nadie, ni con mis papás, ni con un psicólogo, ni con nadie, hasta los 26 años. O sea, hay 18 años de silencio absoluto. Obviamente sabemos los círculos de amistad, las comunidades, etcétera. En México, aunque sea una ciudad muy grande, son muy chicas. Todo el mundo sabía que yo era adoptado, pero no era un tema que se podía platicar con nadie. ¿Entiendes? Entonces, yo todavía en ese silencio lo llegué a percibir peor. Pues claro, pero es que es la codificación que te dieron a ti. Lo que yo codifiqué. O sea, a ti te lo dice una amiguita de la escuela, no te lo dice quien te lo tiene que haber dicho, quien te lo tenía que haber dicho. No se trata de buscar culpables, porque nuestros padres son hermosos, divinos, adorados, porque el simple hecho de habernos dado la vida. Bueno, y en el caso de Elías, el simple hecho de haberlo adoptado. Pero luego, fíjense lo importante, llega a su casa Elías, cuestiona a su mamá y le dice, mamá, ¿que yo soy adoptado? Y su mamá le dice, sí. ¿Qué quieres, milanesa o frijoles? ¿Qué te están la codificación, como tú lo percibes, esa app que te están poniendo es, de esto no se habla, carpetazo y vámonos. Entonces, claro, tú desarrollas lo que acabas de mencionar, un sistema de defensa para sobrevivir, del cual hemos hablado ya mucho aquí. Nosotros hoy somos los responsables y los creadores de nuestro futuro, y si vamos a utilizar todas esas experiencias para salir adelante y para evolucionar o quedarnos ahí o hasta incluso involucionar. Mira, ahí interrumpiendo un poquito, porque me ¿No te hiciste quieres hacer por recordar... acá por el sol? ¿No te está dando mucho el sol? No, está bien. Recordando un poquito, ahorita lo que estabas platicando, me hiciste recordar un libro que se llama Atrévete a no gustar. Un libro que se llama Atrévete a no gustar. Te lo recomendé en algún momento. Básicamente es una manera bastante simple de estudiar la psicología de Alfred Adler. En la conversación justamente de un maestro y un alumno, conversan durante todo el libro en una cuestión de preguntas y respuestas, en una dinámica de preguntas y respuestas, y en ese libro explora la psicología de Alfred Adler. ¿Por qué digo esto? Porque es justamente en el tema que tocabas, es Freud en algún momento de todas sus teorías están basadas en decir infancia es destino. Entonces prácticamente nos dice Freud que ya nos fregamos,
¿Me entiendes? Prácticamente Freud nos dice, ya te fregaste, a ti te tocó vivir esta historia de vida y vas a casi siempre volverte de víctima a victimario, claro. Y vas a volver en ese círculo de ya te fregaste. Disfuncional, ya te fregaste y demás. Y Adler está totalmente en contra de eso. Adler dice que esto es una cuestión de valor y de conciencia. Primero tienes que tener la conciencia. La conciencia es conocerte a ti mismo. Es conocerme a mí mismo. Ya conozco de dónde vienen mis problemas, ya exploré mi infancia, ya llegué a los lugares más dolorosos, ya llegué a todos los puntos que me hacen a mí actuar o ser, quitando esas máscaras, esa falsa manera de ser, con la cual me sirvió mucho tiempo para sobrevivir, pero quitando esas capas de la cebolla, digamos, para llegar a encontrar quién realmente eres. A partir de ese punto, ahora lo que yo necesito es valor para cambiar. Perdón que te interrumpa, digamos que ese sería el primer paso, porque esta es una herramienta básica y fundamental. El primer paso para que tú encuentres la raíz de tu dolor, de esa herida profunda que tú traes, que es la que te va a llevar a generar una adicción, a generar una actitud disfuncional de vida con una pareja, porque le vas a transferir esa problemática, tú se la vas a transferir a la novia, a la esposa, a los hijos, y te vas a pasar una vida que va a ser un infierno si no lo arreglas. Entonces, perdón que haya hecho la interrupción y continúa, querido Elías, es el primer paso para diagnosticarnos es ese. Es conocerte a ti mismo. Para mí, de hecho, es el primer paso de la espiritualidad. O sea, para mí, inclusive antes de hablar de cualquier como le quiera llamar quien sea, llamarle Dios, poder superior, universo, luz, como le quieras llamar, ¿no? A esa parte, o inclusive ser agnóstico o ateo también es válido, ¿no? Y para llegar a puntos, pero lo primero es conocerte a ti mismo. A partir de ahí viene ¿Cómo se conoce uno a sí mismo? Es complicado y es un proceso distinto de cada quien. ¿Cómo fue el mío? ¿Entiendes? El mío, mi proceso fue al principio desde el silencio, desde el dolor, desde la imaginación, desde la creación de personas que yo no era. Entonces, sucede todo eso en mi vida, pero llego a tocar fondo. A partir de ese fondo, que ahorita iremos platicando, y cuál es mi fondo y cuál es ese momento de vida en el que ya el vacío es insoportable, ¿entiendes? A partir de ese vacío insoportable, no me queda de otra más que echarme un clavado donde nunca me lo había echado. Porque había buscado todo por fuera. Parejas, dinero, reconocimiento, cualquier cosa que de afuera para llenar el vacío. Llenara el vacío y llenara ese sentimiento de invalidez, de no pertenencia, de inconformidad, y nunca me había echado ese clavado a un lugar en ese momento horroroso. ¿Por qué? Porque duele muchísimo. También se los he comentado, duele, pero desmiénteme si digo algo incorrecto. La única manera para que nosotros superemos esos fantasmas que viven dentro de nosotros, o esos miedos o esos traumas, es enfrentándolos. Y para enfrentarlos, primero tenemos que echarnos un clavado hacia adentro, porque no está afuera. Lo hemos visto y ahora lo van a ver en voz de mis mentores, para que vean que yo no estoy aquí sacándome cosas de la manga. No está en el coche, no está en la tienda, no está en la bolsa, no está en el viaje, está acá adentro. Entonces échate un clavado y ve dónde está esa herida profunda y sánala y perdónate. Y entonces puedes, pero de que duele, pero pues, o sea, pues no hay de otra, ¿o sí? No hay de otra. De hecho, una frase que me gusta mucho es el sufrimiento es la piedra angular de mi recuperación, de mi ascenso. El sufrimiento es la piedra angular. Tengo que llegar a ese sufrimiento, tengo que sentir ese dolor, tengo que sentir esas fibras para poder a partir de ahí empezar a conocerme a mí mismo, a querer cambiar algo, porque si no estoy sufriendo, ¿entiendes? Hay muchas personas que nunca tienen esa introspección, y qué bueno que nunca tengan esa necesidad, ¿entiendes? Pero si en mi vida
se estaba generando una sensación de insatisfacción, una sensación de dolor, una sensación de soledad, independientemente de con cuántas personas estuviera alrededor, o cuánto tuviera o no tuviera. Yo seguía sintiendo esa misma sensación de soledad. Me gusta destacar una cosa, pero es, por ejemplo, Dios, en mi manera de concebirlo hoy, que es totalmente distinta como la concebía yo antes de una manera religiosa, pero hoy es absolutamente de una manera espiritual, y por eso al principio cuando te decía agradecimiento, te decía hablarle en mi idioma. Entonces yo, realmente mi diálogo con Dios, porque lo digo también, hay un momento yo en mi dinámica de la mañana en que me siento a tomar un café con Dios. Cada quien puede hacerlo como quiera, ¿no? Como le acomode, como le acomode de una manera religiosa, de una manera siguiendo ciertas reglas, etcétera y demás, pero a mí me funciona sentarme, prepararme un café y sentarme a platicar con él. Qué bonito. A platicar con él como platicaría contigo, como lo estoy haciendo ahorita, porque mi forma de comunicarme con Dios no requiere que sea, que le tenga que tener un trato especial, sino tiene el mejor de los tratos conmigo, el trato de confianza. Él sabe, él conoce absolutamente todo de mí. Él es yo totalmente desnudo. ¿Me entiendes? Porque yo puedo pretender inclusive engañarlo a él, pero pues nunca lo engaño. En las etapas más oscuras de mi vida le hice millones de promesas. Y lo más simpático es que a la hora que salía del problema, es ahora cómo lo convenzo de que las promesas que le había hecho no es necesario cumplirlas, ¿no? Que ahorita ya no me duele, ya está arreglado el problema, ¿no? Los toros arriba de la barrera, así es. Después de la barrera. Y entonces desde ese punto de vista, pues entender que es bastante difícil, y hay una frase que me gusta también, es: nunca subestimes la capacidad de tu autoengaño. Nunca subestimes la capacidad del autoengaño, porque desde ahí viene un problema muy grande. En este conocimiento de mí mismo, yo puedo conocerme como realmente soy, pero desde ahí requiero de una absoluta honestidad. Y honestidad es, porque a veces malentendemos el concepto, honestidad es decirme la verdad a mí mismo. Eso es honestidad. Me tengo que decir la verdad a mí mismo. Entonces, desde esa honestidad, yo puedo conocerme como realmente soy. Pero a mí no me gusta sufrir, a mí no me gusta sentir dolor. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo mover mis pensamientos para hacerme ver de otra manera. ¿Me entiendes? Entonces me autoengaño de que hago X o Y cosa, o dejo de hacer X o Y cosa. Me autoengaño. Yo tiendo a evitar cualquier escenario que me haga sufrir. Entonces, cuando hay un escenario que me haga sentir culpa, o me haga sentir remordimiento, o me haga sentir resentimiento, etcétera, yo me pongo otros pensamientos en la cabeza para culpar a otra cosa que es la que realmente me duele. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo que afrontar una llamada telefónica en el trabajo, simplemente hablar a cobrar, por decir algo, ¿entiendes? Y a mí, en un estricto sentido de una absoluta honestidad, a mí me da miedo hablar a cobrar. ¿Por qué? Porque toda mi vida me ha preocupado no pertenecer. Entonces me da miedo decirle que me dé algo que es mío. Prefiero decirle, pues mejor quédatelo, pero no me dejes, ¿me entiendes? No, ¿cómo te puedo molestar en tu estado? ¿Por qué? Porque yo quiero pertenecer, y yo quiero ser el ajonjolí de todos los moles, y tengo la necesidad de que todo el mundo me exprese su reconocimiento, su afecto, etcétera. Aquí estoy, soy alguien. Pero ojo, fíjense también lo importante. Hoy lo estamos hablando aquí, pues, dos personas adultas. Si eso le pasa a un chavo de 17, 18, el tema de sentirse reconocido, o tener esa necesidad de sentirse reconocido, pues te puede llevar a decir, pues éntrale a la motita, pues éntrale al alcohol, entonces necesitas pertenecer. Entonces esa necesidad de pertenencia a un grupo social te puede llevar también a
meter la pata gravemente. Me platicabas de la teoría de Freud, donde se nos habla o se nos pone en la mesa que pues ya nos fregamos, ¿no? Somos esclavos de un pasado, lo cual no es cierto. Hoy estos científicos maravillosos, un Joe Dispenza, un Greg Braden, todas estas personas que han hecho estudios ya y han desmitificado estos asuntos porque ya lo pueden medir científicamente, nos demuestran con datos duros que no somos esclavos ni de nuestra genética, que no somos esclavos de nuestro pasado y que nosotros con lo que hoy tenemos podemos moldear todo nuestro futuro siempre y cuando tengamos la buena voluntad de hacerlo. ¿Todos podemos o no? Todos podemos. Es algo que me queda hoy absolutamente claro. Es una cuestión de hacer esa pausa, de un día agarrar y decir, estoy harto. Quiero dejar de sufrir. Estoy cansado, quiero dejar de sufrir. Quiero encontrar respuestas, quiero encontrar cuál es mi verdadero camino, hacia dónde tengo que moverme. Porque si no, ¿qué otra opción tenemos? Es que la otra opción es seguir sufriendo, y yo creo sí hoy por hoy que el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Hoy por hoy la decisión de sufrir la tomo yo mismo, no las condiciones que me pasan afuera. Puedo perder un ser querido y puedo sentir dolor y puedo sentir tristeza, pero llevarlo al sufrimiento, extremo, esa es decisión mía. ¿Eso no tiene que ver también con los apegos? Tiene que ver otra vez con el conocimiento personal. O sea, yo tengo que entrar a por qué sufro, por qué tiendo a reaccionar ante mis emociones como reacciono. Esa es una de las partes importantes cuando me conozco. Entonces, cuando estoy sintiendo un dolor, no tengo que evadirlo, que es lo que yo hice toda mi vida, evadir el dolor. ¿Cómo lo evadí el dolor? Pues de muchísimas maneras, desde las máscaras que me empecé a poner desde niño, desde la historia que te empecé a platicar, hasta llegar a la adolescencia, en donde decías ahorita, para pertenecer a un grupo, para sobrevivir en algún lugar, pues empezar tal vez a consumir sustancias, a consumir cosas, a encontrar en esas sustancias también el escondite, la fuga, la anestesia, la ausencia de dolor, ¿me entiendes? La pertenencia, porque en ese estado al principio, pues yo me sentía muy bien. Pero es que, ¿cómo son esos vacíos tan fuertes? Yo, generalmente en mis conferencias presenciales, las abro dando un speech de lo que era mi vida, ¿no? Que yo digo, bueno, pues yo ganaba una fortuna al mes, estaba casado con una de las mujeres más hermosas de este país, me pagaban una fortuna por ir a besar a Thalía con permiso de mi esposa. Tenía, no sé, 8 millones de pesos en coches deportivos, una casa en la zona más lujosa del país. ¿Dónde estaba la falla? Entonces le pregunto a la audiencia, ¿no? Les digo, alguien por favor levante la mano y dígame dónde estaba lo malo. Y pues obviamente nadie levanta la mano, ¿no? Porque pues sí, te pones ahí y dices, lo que pasa es que hay muchos vacíos que no te va a alcanzar ni toda la lana, ni las mujeres más guapas, ni los coches más lujosos. No, primero tienes que llenar ese vacío, pero para llenar ese vacío tienes que saber qué te pasa, dónde estuvo esa huella de abandono que te golpeó tan fuerte, que fue lo que te derivó. Tú coincides, por ejemplo, ayer hablaba, siempre nos interrumpen. Retomemos desde la pregunta. Ayer hablaba con Chema, que es un amigo mutuo, y Chema, dentro de su modelo de vida, él a mí me llegó a explicar en una de sus enseñanzas que hay una marca muy profunda